Buenas muchachada querida, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, antes de meterme en el tema electoral, de cómo fue el cierre de listas, en el breve análisis que voy a hacer seguramente sobre cada candidato, quiero que me des like, que te suscribas, que me das una mano tremenda. Arranqué con este canal hace poquito, especialmente con el Mundial de Clubes. Después de ahí empezamos a hacerle entrevistas a candidatos a presidentes, pudimos marcar la agenda en torno a un tema que casi nadie habla en el mundo River, que tiene que ver con lo político y con lo electoral principalmente. Pero bueno, seguramente en breve, en unos días, vamos ya a tener dos notas más que ya están pactadas con dos candidatos a presidentes. Me queda después uno más que no me está contestando el teléfono. Ustedes ya se imaginarán del otro lado quién es porque lo he dicho públicamente. Así que bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que fue el cierre de listas que se cerró anoche, 23 horas 59 minutos, era la fecha límite, los cinco candidatos a presidente entregaron la lista un ratito antes nomás, pero fue una semana muy movida desde lo político, porque se habló de un posible acuerdo de toda la oposición, porque hubieron muchísimas reuniones entre diversos espacios, al final no pudieron acordar, al final hay cinco listas, para mí es un montón, cinco es una banda, me parece que en este sentido, y ya ahora me voy a meter para también analizar uno por uno quiénes son los candidatos, pero sí quiero adelantar por lo menos lo que pienso, y es que el oficialismo por lo menos sale fortalecido, porque el gran objetivo que tenía, al igual que todos los oficialismos de los municipios, de las provincias, a nivel nacional, ¿qué es lo que buscan? Tener a la oposición dividida, tener muchas alternativas para que el voto bronca, para que el voto que no quiere a esta dirigencia se pueda dividir en diferentes partes. Así que bueno, arrancando ahora sí con los candidatos a presidente, voy a arrancar en primer lugar por el oficialismo, que en este caso el que va a encabezar va a ser Stefano Cozza de Carlo. Ya se sabía hace por lo menos varias semanas quiénes iban a ser los que acompañarían a Di Carlo en la fórmula, que eran Andrés Balota, tesorero de River, responde a Matías Patanián. Además, lo acompaña como vicepresidente segundo el actual vicepresidente, que es Ignacio Villarroel. Y por último, y en este sentido sí fue una sorpresa, que es el nombre de Mariano Taratuti, el hombre que se encarga de la infraestructura del club, alguien muy cercano a Stefano Cozza de Carlo. Y la otra novedad que también se hizo ya público hace varios días es que la que va a encabezar como vocal titular es Clara Donofrio, la hija de Rodolfo Donofrio. Yo fui uno de los que contó hace varios meses que Donofrio de alguna manera era uno de los posibles nombres a, si quieren, competir como candidato a presidente de River. Es verdad, o yo por lo menos la información que tengo, que me la han dado especialmente desde la Casa Rosada, era que desde el gobierno nacional buscaban que Donofrio sea candidato a presidente. Esto al final quedó en la nada. Donofrio lo rechazó rotundamente por un tema de edad, por un tema de objetivos, por un tema de que es verdad que el mundo River es un mundo que también te absorbe y mucho, pero bueno, en definitiva, su hija va a ser la que va a encabezar la lista de vocales titulares. Por otro lado, lo sorpresivo de esta larga lista de vocales titulares es el nombre de Fito Cuña, un tipo muy ligado al aguilarismo, un tipo que tiene muchísimos años en el club, vuelve ahora como vocal titular, y además el nombre nuevamente del hijo de Pepe Albistur, Albistur, un tipo muy ligado históricamente al peronismo, es el marido de Victoria Tolosa Paz. Eh, Varios nombres de diversos espacios políticos a nivel nacional. Recordemos que Di Carlo es alguien muy cercano a Martín Lustó, es alguien muy cercano al radicalismo porteño. No sé yo si él es radical o no, porque nunca lo ha dicho, pero sí es un espacio, el del oficialista, donde hay varios actores de la política nacional nucleados ahí. En este sentido pasa algo diferente a lo que por ahí pasa con Boca, que tenés sí mucho más marcado que por un lado está el macrismo, por otro lado está el ricoelmismo con gran apoyo del peronismo.
El oficialismo en este sentido tiene muchos tipos ligados al gobierno nacional, tiene algún que otro nombre ligado al peronismo barra kirchnerismo y también a otros relacionados con el macrismo. Volviendo ahora sí al bloque opositor que me parece que es lo más jugoso de este video porque del oficialismo ya se sabía hace rato, porque desde el oficialismo lógicamente se está viendo, especialmente en los grandes medios, que le han dado muchísimo lugar, una centralidad total, desde Telefe hasta el Grupo Clarín, etc. Yendo ahora sí al lado de los opositores, Carlos Trillo finalmente va a ser candidato a presidente y además va a ser candidato a primer vocal titular. Carlos Trillo, según la información que tengo, tanto del lado de él como de otros espacios, tuvo un diálogo bastante cercano a otros candidatos durante esta semana. Finalmente no pudieron acordar ir todos juntos, pero Trillo en esta semana lo que acordó fue incorporar a Matías Barreiro. Matías Barreiro ya había estado con él en las elecciones anteriores y lo pone como tercer vocal titular. Barreiro, que por lo menos él pretendía ser candidato a presidente, finalmente esto no fue así. Barreiro lo que cree que lo más estratégico para él es ser vocal titular, es por lo menos entrar, pese a que Carlos Trillo no sea presidente. Recordemos que la oposición generalmente mete, ¿sí?, una minoría en cuanto a los vocales titulares, por eso es que Trillo también se anota como primer vocal titular. En este sentido, podés ser candidato a presidente y también candidato a vocal titular. Lógicamente que si ganás como presidente no vas a ser vocal titular, es una obviedad. Pero bueno, por un lado, este espacio opositor, recordemos que Trillo salió segundo en la elección anterior, tercero en la del 2017, y por el otro lado, el otro candidato es Luis Belli que ya hacía rato había acordado una alianza con Antonio Caselli. Recordemos aquella foto a principio de año donde también estaba Matías Barreiro. Luis Belli, que fue candidato a presidente en la elección anterior, el candidato más joven de los 5. Muchos, si no lo conocen, lo pueden ver en la entrevista que le hice yo en mi canal, al igual que también se le hice a Carlos Trillo. Belli acordó con Antonio Caselli y Caselli va a ir como primer vocal titular. Caselli, un hombre que le va a aportar seguramente estructura política, un tipo con un conocimiento sobre el armado en cuanto a lo electoral importante. Recordemos que ya fue 4 veces candidato a presidente. Caselli, un tipo que por lo menos tiene un conocimiento público del socio bastante alto. Bastante alto, ¿por qué? Porque vos cuando jugás muchas veces políticamente, bueno, ya el nombre queda. Pero, a diferencia de las otras veces, esta vez eligió ir en otro lugar. Ir como primer vocal titular en una lista donde, al igual que la de Carlos Trillo, hay vicepresidentes segundos, vicepresidentes terceros, con nombres que quizás no son tan conocidos públicamente, pero son tipos sí muy ligados al mundo River, al mundo de las filiales, al mundo de las agrupaciones. Pero bueno, por otro lado, ¿sí?, Daniel Kipper es el otro candidato a presidente. Kipper, un tipo que también ha sido muchas veces candidato, pero fue una sorpresa realmente que él se vuelva a presentar. Inclusive yo ayer hasta 5 o 6 de la tarde hablaba con otros candidatos de otros espacios y muchos dudaban si realmente Kipper se iba a presentar o no. Finalmente es candidato a presidente, va con Lancioni, pero tengo entendido que es la hija de un dirigente histórico que lo ha también acompañado a él. Daniel Kipper, un hombre, yo digo muchas veces que Kipper es como la izquierda en River, un tipo que siempre es candidato a presidente, que es verdad que no le va muy bien, pero que plantea algunas cuestiones que tienen más que ver con la vida, si quieren, más estatutaria del club. No sé si lo dije bien, pero sí un tipo que en ese sentido tiene una coherencia a lo largo del tiempo. Él nunca fue
oficialista, siempre tuvo una postura muy crítica tanto del aguilarismo como del donofrismo, como de Brito. Y por último, y para muchos, especialmente que por ahí no siguen tanto la rosca política de River, que están más alejados, se anotó Pablo Lunati. Pablo Lunati que sí, a diferencia de Kipper, Belli, Trillo, Caselli, el mismo Di Carlo, Balota, Villarroel, Lunati sí es un tipo más outsider del mundo River, de la política de River, más allá de que él sea fanático del club, que lo ha dicho infinidad de veces, que es un tipo que ya hace varios años tiene un lugar en los medios de comunicación. Lunati finalmente cumplió con la palabra. Él siempre dijo que iba a ser candidato a presidente, que iba a ir solo, o que si alguno se quería sumar, que se iba a tener que sí o sí sumar bajo el nombre de él como candidato a presidente. Y al igual que Carlos Trillo, también se anota como candidato a primer vocal titular. Lunati, un tipo que ya viene igual haciendo un recorrido. ¿Por qué? Porque él fue presidente, presidente de la filial de River de 3 de febrero. Y en el armado que hizo, es un armado en una alianza con varias filiales más de esa zona. Y hay un dato que no es menor. Lunati lleva como candidato a vicepresidente segundo el nombre de, y no me lo quiero olvidar ni lo quiero decir mal, el nombre de Claudio Baumgarten, que es el candidato concejal del gobierno nacional en Tigre, del mileísmo en Tigre. A mí me sorprendió realmente que elija a alguien que ya es candidato a concejal, principalmente porque no es algo que lo vi en los otros espacios, que metan a tipos tan ligados a la política, más allá de que el fútbol y la política siempre se entrelazan, siempre se mezclan de alguna manera, me sorprendió ese nombre puntualmente. Después también Barroca, que es alguien más ligado a la Defensoría General de la Nación. Pero bueno, esos son los 5 candidatos: Di Carlo, Trillo, Belli, Kipper y Pablo Lunati. Mi opinión, como dije hace un ratito, me parece a mí que más allá de que todas las encuestas lo dan pero muy por arriba a Stefano Di Carlo como el gran candidato a ser presidente de River, me parece que la oposición en este sentido, no sé si la palabra es que no tuvo la madurez, pero sí que en un punto terminan siendo funcionales al oficialismo, porque la única manera que vos tenías para por lo menos poder competir, más allá de que no es de igual manera, porque sabemos que el oficialismo cuenta con un gran blindaje mediático, que el oficialismo tiene grandes aciertos en su gestión, también tiene grandes falencias y grandes errores. Me parece a mí que si vos tenés a un oficialismo tan fuerte, tan sólido, bueno, desde la oposición me parece que tiene que a veces primar la cordura y la inteligencia de decir, che, quizás si cada uno se bajaba un poquito en cuanto a las pretensiones, podían llegar a por lo menos armar algo con un poco más de potencia electoral. Y del otro lado, quizás los opositores se van a enojar conmigo, pero saben en el fondo que lo que digo tiene un grado de asidero y de última si se enojan, que se enojen, es lo que yo pienso y es mi mirada en torno a la política de River. Me parece a mí que lo más inteligente era que se unan, por lo menos, si no eran todos, que se unan 2 espacios, 3 espacios, porque son muchísimas las alternativas y creo yo que Di Carlo sale muy fortalecido con este escenario electoral. Yo estimo, ojalá que me equivoque, que sean muchísimos más, que van a ir a votar el 1 de noviembre entre 35 y 40.000 socios. Bueno, muchas gracias, espero que les guste este video, pongan like como dije antes y suscríbanse.